Vamos a ver el último tema. En realidad no es un tema, ya este tema lo hemos visto. Vamos a ver una parte de este tema que quiero reforzar y que quiero que veamos. Chicos, ¿se acuerdan cuando vimos la esfera? Vamos a ver. Cuando vimos la esfera, que yo les explicaba que cuando una esfera se le realizaba un corte con un plano, se generaba una sección plana, ¿se acuerdan? En la que estuvimos trabajando con Pitágoras y todo lo demás. Esa sección plana que se generaba en ese corte, que sería esta de acá, ¿verdad? Esa sección plana que se me generaba en el corte era una circunferencia. Ya ahí yo les expliqué que aunque parecía un óvalo, pero en realidad no lo es una circunferencia. La esfera, sin importar por dónde usted la corte, si la corta como por acá o por acá o por acá, donde sea, siempre me va a generar una circunferencia como sección plana. Siempre, siempre, siempre. No importa si el corte es más arriba, más abajo, más hacia el centro, ¿verdad? Y les di el ejemplo con la naranja, me acuerdo perfectamente. Cuando usted corta una naranja, siempre va a generar una sección plana que es una circunferencia. Ok. Resulta que en el cilindro se pueden generar diferentes secciones planas dependiendo del corte que hagamos. Y son específicamente 3 los cortes que se van a generar al realizar el corte plano a un cilindro circular recto. Ok, chicos, el primer corte se llama paralelo a la base. Aquí vamos a tener, como les digo, diferentes cortes, ¿verdad? En la esfera no. En la esfera no. El primer corte se llama corte paralelo a la base. Es cuando usted tiene un cilindro y lo corta de forma completamente horizontal. ¿De acuerdo? Usted lo corta de manera completamente horizontal, entonces se me va a generar una sección plana. La sección plana que se genera, y eso usted se lo puede imaginar, de hecho, bueno, en el cole yo cuando explico ese tema siempre los pongo a que agarren un cilindro y lo corten. Puede ser un envase de papitas Pringles o cualquier envase que sea de forma cilíndrica. La sección plana que se me va a generar cuando yo corto un cilindro de forma paralela a la base es una circunferencia. Y tiene toda la lógica. Si usted agarra de verdad un cilindro y lo corta de forma completamente paralela, lo que se me va a formar acá es una circunferencia. De hecho, es una circunferencia igual a la base o a las bases. En el caso de un envase, por ejemplo, igual a las tapas, ¿verdad? Entonces, primer corte se llama paralelo a la base, ¿ok? Corte paralelo a la base, y ese corte lo que me va a generar es una circunferencia. Segundo corte. El segundo corte, chicos, se llama perpendicular a la base. Este corte para mí es el más importante, de hecho es el que más voy a preguntar porque puedo poner hasta problemillas aplicados a este corte. Cuando usted tiene un cilindro y lo corta como esa lámina amarilla que corta ese cilindro, ustedes están observando ahí, eso se llama perpendicular a la base. Es como cortar el cilindro ya no de forma horizontal, sino más bien de forma vertical, ¿verdad? Como cortarlo de arriba hacia abajo. La sección plana que se me genera cuando yo realizo ese corte, chicos, es un rectángulo. Parece mentira, pero de ahí se genera un rectángulo. Bueno, eso casi que parece un cuadrado, pero como por lo general el cilindro es más alto, ¿verdad? Entonces va a ser un rectángulo. Este es el corte para mí más importante. Y hay 2 detalles de ese rectángulo que ustedes tienen que tomar demasiado en cuenta. Chicos, voy a sacar el rectángulo acá para que lo veamos un poquito mejor. Supongamos que ese rectángulo es este mismo. Recordemos que en el rectángulo lo que nosotros tenemos es largo y ancho. Bueno, más bien sería al revés. Digamos que este es el largo de ese rectángulo, ¿verdad? Eso es de la escuela uno sabe, largo y ancho. Ok, si usted analiza bastante bien el ancho y el largo de esa figura, esos 2 segmentos tienen una importancia por ahí. Vamos a ver. Veamos, por ejemplo, el largo del rectángulo. Chicos, este largo del rectángulo, si usted lo analiza bien, al mismo tiempo es la altura de ese cilindro.
al mismo tiempo es la altura. Es decir, vamos a tener un segmento que va a cumplir una doble función. Este segmento va a ser tanto la altura como el largo del rectángulo que se me forma al realizar el corte perpendicular a la base. Y el ancho, que el ancho vendría siendo como todo este de acá, alguno me podría decir, me gustaría que alguno me participe ahí, alguno me podría decir el ancho, qué le... Diámetro. El diámetro, perfecto, muy bien. Algunos dicen a veces, profe, es el radio, pero no, además es el diámetro. Vean que estamos tomando todo el segmento completo, ¿verdad? Entonces, yo podría hacerles preguntas a ustedes, por ejemplo, de ese rectángulo. Yo podría preguntarles que cuál es el área de este rectángulo o cuál es el perímetro de ese rectángulo y tenemos que jugar con los elementos del cilindro, ¿verdad? Ahorita hacemos un ejemplo de eso para que ustedes lo vean. De hecho, en la actividad virtual de esta semana hay una pregunta que tiene que ver con ese rectángulo que se me forma ahí como dentro de ese cilindro, ¿verdad? No sé si alguna vez habían notado que ahí se forma un rectángulo. Es que como es una figura de revolución, una figura como redonda, para que nos entendamos, ¿verdad? Lo que es el cilindro, uno jamás, bueno, a mí me pasó personalmente, jamás se va a imaginar que de ahí sale un rectángulo. Y de verdad que sí. Si usted toma un cilindro y lo corta de esa manera, lo que se le va a generar es un rectángulo. Tercer y último corte. Este corte se llama corte oblicuo. Un corte oblicuo, chicos, es un corte, vamos a ver si nos entendemos con palabras más de nosotros, es un corte inclinado. O sea, es un corte que se realiza de forma diagonal, de forma inclinada. El otro corte que hicimos antes era completamente recto, ¿verdad? Era horizontal, era paralelo a la base. Este es un corte oblicuo. Y chicos, verán que aquí sí se me genera otra figura. Antes se me generaba una circunferencia, ¿verdad? Pero cuando yo corto en forma oblicua a un cilindro circular recto, lo que se genera es una elipse. Como un huevo, para que nos entendamos bien, ¿verdad? Como un óvalo, digamos. Se llama una elipse. Eso es si se corta de forma, ¿verdad? Inclinada, de forma oblicua, ese cilindro circular recto. La figura que se me va a formar ahí ya no es una circunferencia, sino que es una elipse. Y esos son los tres cortes. Así que básicamente, de las preguntas que yo les puedo hacer en el examen y que en Faro entran igual, es que les enseñen una figura de estas, cualquiera de las tres, y que le pregunten qué corte es, o sea, perdón, más bien, les dicen qué corte es, perpendicular o paralelo o lo que sea, y usted tiene que más bien determinar cuál es la sección plana que se genera. Entonces usted tiene que decir, ok, aquí se me generó un rectángulo, o aquí se me generó una circunferencia, o más bien una elipse. A pura vista, chicos, viendo nada más la figura, usted tiene que saber si el corte que se realizó, una elipse, o una circunferencia, o un rectángulo. ¿De acuerdo? Ahora, les decía que específicamente en el rectángulo, chicos, hay una serie de preguntas que yo podría hacerles. Por ejemplo, voy a explicar un ejemplillo ahí. Vean ese ejemplo. Bueno, voy a buscarme un toquecito, un cilindro, nada más porque dibujar esas figuras a veces es un poco complicado.
A ver, alguno que me sirva con las medidas. Voy a usar el mismo. Sí, voy a usar este mismo. Ok. Entonces dice así, chicos. A un cilindro circular recto, en un cilindro circular recto, el radio de la base mide 3 y la altura mide 10. Eso significa entonces, por ejemplo, la altura ustedes ya saben que es este segmento de acá. Esa es la altura y mide 10. Y el radio, recuerden que el radio sale del centro y va para acá. Ese radio mide 3. Obviamente, si trazo el otro radio para allá, también mide 3. Y obviamente, esta otra altura de aquí, de este otro lado, también es 10. A ambos lados, la altura va a ser exactamente la misma, ¿verdad? Entonces, esta altura de acá también va a ser 10. Y la misma situación con los radios abajo. Cada radio va a ser 3 y 3. ¿Ok? Dice que a ese cilindro se le realiza un corte perpendicular a la base. El corte perpendicular a la base es este que ya se está observando en el dibujo, ¿verdad? Es el corte que me genera el rectángulo. Y que pasa por los centros de las bases. Eso es importante que se aclare, porque podría ser que yo tenga, digamos, un cilindro, algo así. Que yo tenga un cilindro y que se corte, pero no pase por el puro centro, sino que el corte sea como aquí a un costado, por decirlo de alguna forma. Y entonces ahí cambia, porque el rectángulo que se me genera es diferente, es más como más pequeño, digamos, ¿verdad? Pero bueno, me están aclarando que el corte que se le realiza pasa por el puro centro de las bases, entonces tomamos ese rectángulo. Dice que cuál es el área y el perímetro de la sección plana que se genera. Chicos, recuerden, la sección plana es la figura que se me genera al realizar el corte, que en este caso estamos analizando que la sección plana que se genera, ¿verdad? Es un rectángulo. Es un rectángulo. Entonces, yo necesito determinar cuál es el área, cuál es el perímetro de esa sección plana que se genera, es decir, de ese rectángulo que se genera. Lo que yo les recomiendo es que saquen, por decirlo de alguna manera, el rectángulo del cilindro, porque a veces verlo dentro del mismo cilindro es un poco complicado. En cambio, ya si uno lo ve como aparte, es un poco más fácil entenderlo. Supongamos que este es el rectángulo que se generó por el corte. En ese rectángulo, la altura mide 10. Eso significa que aquí va a medir 10 y que aquí va a medir 10, ¿verdad? Esas son las dos alturas. Y el diámetro es 6. El error acá sería como que usted ponga que toda la medida de aquí es 3. Como que toda la medida de arriba es 3, porque estaría tomando medio rectángulo apenas. Todo el rectángulo completo abarca todo el diámetro. Por lo tanto, este segmento acá tiene que ser 6 y obviamente el de abajo también tiene que ser 6. Y ahora sí, vamos a calcular el área y el perímetro de esa sección plana que se me generó, ¿verdad? De esa sección plana que se me generó dentro del cilindro, que es un rectángulo. Chicos, el área del rectángulo, ustedes tienen que dominarla desde la escuela. Ahí sí les voy a ser honesto, es un área que se domina desde la escuela. La fórmula es largo por ancho. ¿De acuerdo? Esa es la fórmula para calcular el área de un rectángulo. Como el largo, ya sabemos que es este, y el ancho es este, ¿verdad? Ese rectángulo. Entonces sería largo, que es 10, por el ancho, que es 6, y eso nos da 60. Ahí tendríamos ya lo que es el área de ese rectángulo. Y el perímetro, chicos, el perímetro ustedes ya saben que es la suma de todos los lados. Entonces sería como sumar 10 más 6 más 10 más 6. Y eso da, bueno, 10 más 6, 16 más 16, eso da 32. Y listo. Ahí tenemos ya el área de la sección plana que se generó y también tenemos el perímetro de la sección. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre cómo calcular el área y el perímetro de esa sección plana? El área y el perímetro solo se las voy a pedir del rectángulo. De lo que es círculo o elipse, casi que no. Yo voy a apuntar más como a la sección plana del rectángulo, nada más. De las otras dos, que es área, que es circunferencia, que es elipse, digamos, pues sí necesito que lo sepan identificar, por supuesto, ¿verdad? Pero como que yo les vaya a preguntar el área o el perímetro de esa sección plana, creo que no. Entonces, tomen eso en cuenta.
Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Estamos claros? En cuanto a las 3 secciones planas, ¿estamos claros también? El primer corte, repito, se llamaba paralelo a la base y me genera una circunferencia como sección plana. El segundo corte se llama perpendicular a la base y me genera un rectángulo. Esta es la más importante, es la en la que más voy a preguntarles. Y por último, el tercer corte se llama corte oblicuo, que es como un corte inclinado y lo que me genera es una elipse. Acá vimos un problemilla donde yo les pregunto el área y el perímetro del rectángulo que se me genera dentro de este cilindro, ¿verdad? Que es con el corte perpendicular a la base. Estamos, chicos, entonces, ¿no hay preguntas, consultas, dudas, sugerencias, comentarios? ¿Estamos claros? Sí.